contrario, una propuesta de transformación de la Unión Europea en un agregado de naciones con un componente nacionalista, con un componente cristiano, como es el caso de Hungría, por ejemplo. Mención explícita hacen desde ese planteamiento que llega del Departamento de Estado norteamericano a la AfD de Alemania, al partido de Marine Le Pen, al PIS de Polonia, por cierto, triunfante en las presidenciales del país, lo que refleja una clara preferencia por movimientos nacionalistas que en su esencia son fundamentalmente euroescépticos, o al menos extremadamente críticos con la forma en la que se está configurando Europa en su crecimiento y su integración a futuro. La visión, por ejemplo, de J.D. Vance en Múnich, o estas declaraciones recientes desde canales oficiales que pertenecen a la administración estadounidense, confirman que no se trata de una posición aislada, sino que es una estrategia concertada para redefinir el papel de Europa en el escenario global. Al final, esto pretende relegar a Europa a un segundo plano, o peor aún, convertirla en un mero apéndice de la política exterior estadounidense que no dé mucha guerra, que no dé mucho ruido, que no moleste, pero que tampoco tenga capacidad. El soft power, que alguna vez promovió la democracia y la integración, ahora se utiliza precisamente para desestabilizarla. La ofensiva, sin embargo, contra la construcción europea no solo viene de fuera, se gesta también en el interior. Alimentada por voces, por movimientos que cuestionan los cimientos mismos de la Unión, su construcción, sus bases. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, se ha erigido en principal portavoz de esta corriente interna. Lo demuestra, más allá de diferentes acciones que ha tenido en tiempos pasados, su reciente discurso en Budapest. El titular obvio sería, son palabras textuales de Orbán: después de Washington hay que ocupar Bruselas. Se arroga la sintonía prácticamente política en una equiparación con Trump de que hemos ocupado, Viktor Orbán y sus acólitos, Washington, y que ahora toca ocupar Bruselas. Es una retórica cargada de nacionalismo que desafía normas y valores liberales de la Unión Europea, pero que incluso va más allá y propone la reconfiguración de la propia Unión. Orbán, lo sabemos, ha sido tildado en el pasado de caballo de Troya de Putin en Europa. Y, según parece, no busca simplemente reforzar la Unión Europea, busca cambiarla, busca derrocar las formas de poder de su hegemonía actual, de sus instituciones actuales, para dar lugar a otras diferentes. Las ideas de Orbán son una llamada a la era de los patriotas, dice, en comparación con lo que él considera como globalismo y improductivo, que procede de unas élites de Bruselas que solo buscarían perpetuar sus privilegios. Su discurso aboga por esa unión de naciones cristianas y la crítica a la invasión de la migración, la promoción de rechazos a lo woke, a la ideología de género, son elementos constantes en su retórica que lo que buscan, según él mismo aduce, es una contrarrevolución conservadora que redefina la identidad europea. Orbán, de hecho, ve a Bruselas como un centro de poder ilegítimo, un pantano que necesita ser drenado, y su discurso en Budapest más reciente es un plan articulado para ocupar las instituciones europeas, para transformarlas desde dentro hacia una visión que él denomina soberanista. Al final, de aquí lo que se deriva es una doble ofensiva externa e interna que plantea un futuro incierto para Europa como actor global. Si los esfuerzos por fragmentar la Unión Europea desde Washington y por desmantelarla desde dentro con líderes como Orbán tienen éxito, la Unión no podrá proyectar una voz unificada, una unión política e ideológica de peso en el escenario mundial. Pero por otro lado, lo que evidentemente puede ser en un principio un inconveniente, en algunos aspectos como la disolución de la identidad de Europa, como la pérdida de la guerra demográfica con quienes no comparten los valores tradicionales de la Unión Europea, también puede tener un aspecto positivo, un aspecto en el que se mire hacia adentro la propia Unión Europea, encuentre sus raíces y encuentre una forma de aunar lo que tienen en común esas 27 naciones tan disgregadas, que viven siempre cada una con su propia voz, que se mueven en la toma de decisiones como una jaula de grillos y que sin duda, si tienen que tomar alguna decisión para garantizar que siguen siendo una unión efectiva a futuro, es la de encontrar los puntos en común, los puntos que unen a esas naciones y que las diferencian
de otras del exterior del territorio europeo y del exterior de los valores tradicionales que han sostenido siempre la historia de Europa. Ahí está la decisión. Y también habrá que decidir, eso sí, no solo sobre la identidad, sino sobre el modo en el que se afronta esa recuperación de las identidades europeas. En cualquier caso, vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, tiempo a la vuelta para hablar de las noticias más relevantes que han llegado a nuestra redacción. No se vayan. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Estamos ya con las informaciones más relevantes que han llegado hasta nuestra redacción. Primero en forma de titulares que hemos elaborado con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Kiev acude con la difícil ambición de alcanzar un alto el fuego incondicional, mientras que Rusia tiene muchas condiciones que poner, entre ellas que Ucrania siga siendo neutral y que no entre a la OTAN ni a la Unión Europea, así como el reconocimiento de Crimea y de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Eso sí, la guerra, entre tanto, a pesar de las conversaciones, no para. Ucrania golpea la aviación rusa en el interior del país. El Ministerio de Defensa ruso confirmaba que drones ucranianos alcanzaron aeródromos militares en la región norteña de Murmansk y la siberiana de Irkutsk, situada a más de 6.000 kilómetros de Kiev. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, fueron alcanzados más de 40 aviones en el marco de la operación Telaraña, en la que se habría destruido el 40% de los bombarderos estratégicos de Rusia. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Polonia, que elige como presidente al conservador Karol Nawrocki con el 50,89% de los votos. Su rival, el europeísta Rafał Trzaskowski, se ha quedado con el 49,11% de los sufragios. El candidato vencedor tiene perfil euroescéptico, posiciones duras con la inmigración, afinidad con Donald Trump y reticencias hacia la integración de Ucrania en la OTAN. Reino Unido acepta el plan marroquí de autonomía como base para el futuro del Sáhara Occidental.
El ministro británico de Exteriores sostiene que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es la base más creíble, viable y pragmática para resolver el conflicto sobre la excolonia española. Y Marruecos destaca la importancia de la evolución de la postura de Reino Unido por ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad y también del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, formado también por Francia, España, Estados Unidos y Rusia. Y terminamos estos titulares en América, porque Claudia Sheinbaum califica de éxito las elecciones judiciales. México ha celebrado su primera elección popular del Poder Judicial, donde casi 100 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas, aunque ha acudido apenas el 13%, para elegir entre más de 3.400 candidaturas y renovar 881 puestos judiciales federales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de cientos de cargos locales. Ya hemos puesto las bases de esa información geopolítica internacional, pero siempre, acto seguido, las ampliamos. Y es que comienza nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Lo hace marcada por los enfrentamientos que no cesan. De hecho, 2 puentes han derrumbado tras producirse explosiones durante la noche en el fin de semana en Rusia. Han dejado al menos 7 muertos, decenas de heridos, según las autoridades. Rusia habla de terrorismo, Ucrania habla de ataques de falsa bandera para sabotear esas negociaciones de paz programadas para esta semana. Unas conversaciones de las que nos cuenta ya Pablo Iannone. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, llevan reunidos con sus respectivas delegaciones ya más de 2 horas. A estas alturas es posible que la delegación rusa haya presentado a la ucraniana el memorando de paz que Putin prometió a Trump en su llamada telefónica del 19 de mayo, que Kiev lleva semanas esperando. Asunto sobre el que ha incidido hoy Zelensky de nuevo. Para ser sinceros, ni Rusia ni Turquía como país anfitrión tenemos información alguna sobre el supuesto memorándum de Rusia. Por alguna razón, los rusos ocultan este documento. Es algo muy raro, sinceramente. A lo mejor es que en Moscú han olvidado por completo cómo funciona la diplomacia. Kiev acude con la difícil ambición de alcanzar un alto el fuego incondicional, mientras que Rusia tiene bastantes condiciones que poner. Entre ellas, que Ucrania siga siendo neutral y que no entre ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Además, pide el reconocimiento de Crimea y de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Y como decimos, las conversaciones no implican que se rebaje de ninguna manera el enfrentamiento bélico entre ambas partes. De hecho, y quizá para esgrimir un argumento, para poner sobre la mesa sus capacidades, Ucrania ha aprovechado el fin de semana para sorprender con un ataque exitoso, un ataque de más sobre unos equipamientos militares verdaderamente sensibles, nada menos que en Siberia, a miles de kilómetros del campo de batalla. Nos lo cuenta Paloma Arnaldos. Rusia confirma que drones ucranianos alcanzaron aeródromos militares en la región norteña de Murmansk y la siberiana de Irkutsk, situada a más de 6.000 kilómetros de Kiev. Los drones, que fueron lanzados por control remoto desde el remolque de camiones de gran tonelaje, impactaron en varios de los aviones estacionados en las pistas de aterrizaje. La operación ha sido calificada por las autoridades rusas como terrorista y, en medio de la retórica habitual del Ministerio de Defensa, aseguran que han sido todos repelidos. Sin embargo, en los vídeos colgados en diversos canales de Telegram se pueden ver grandes columnas de humo y cómo la policía y los militares intentan en vano derribar los drones con disparos de fusil. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, en el marco de la Operación Telaraña han sido alcanzados más de 40 aviones, algunos tan significativos como bombarderos estratégicos Tupolev 95M. Incluso bloqueros militares rusos señalan que esta operación, tanto por la distancia a Ucrania como por la relevancia del material destruido, es un gran revés estratégico para Rusia y podría ascender a unos 2.000 millones de dólares en daños de material militar. Hay que recordar que hasta el momento los drones ucranianos únicamente habían golpeado objetivos en la Rusia europea y raramente más al norte de la capital rusa, mientras que la operación Telaraña se ha producido a varios miles de kilómetros de Kiev.
Además, como explicábamos, durante el fin de semana se han producido otros incidentes que, de momento, han dejado una cantidad de víctimas indeterminada. 2 puentes han derrumbado tras producirse explosiones. Ha sido en el suroeste de Rusia, en este caso cerca de la frontera con Ucrania. En principio, el balance es de 7 muertos y decenas de heridos, según las autoridades rusas, que ni confirman ni desmienten nada, pero dicen que investigan los incidentes como actos de terrorismo. Por su parte, Ucrania tiene sus propias teorías. De hecho, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania, Andriy Kovalenko, acusa a Rusia de una operación de falsa bandera para así romper las negociaciones entre Kiev y Moscú para meter presión en Estambul. Y cambiamos de asunto porque en Polonia el candidato euroescéptico Karol Nawrocki ha ganado las elecciones. Esto, evidentemente, en principio, el análisis inmediato más temprano es la generación de un futuro incierto para el gobierno de Donald Tusk, Pablo. Además, ha sido una victoria bastante reñida entre el candidato liberal y el conservador. Ha sido un 50,89% frente a un 49,11% y una tasa de participación del 73%. Esto refleja que la población polaca se encuentra dividida entre la agenda nacionalista y cercana a Trump y la agenda pro-europea y cercana a Tusk, a Donald Tusk, quien de momento no se ha expresado sobre esta victoria. De momento parece que las relaciones entre él y Nawrocki no van a ser muy buenas. Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Escuchamos al propio Nawrocki arremeter contra el primer ministro polaco, con Donald Tusk, y asegurar que su victoria le permitirá poner fin al monopolio del gobernante de centroderecha. Está claro que seguirá con esa línea política del presidente saliente y militante del partido, Andrzej Duda, quien durante su mandato impidió que Tusk sacase a flote muchas de las reformas prometidas en su candidatura del 2023. La victoria de Nawrocki marca el primer giro electoral a favor de Trump en Europa tras la derrota euroescéptica en Rumanía y Alemania, y también el primer giro electoral en contra de Kiev, ya que el presidente tiene una postura marcada contra Zelensky y la adhesión de Ucrania a la OTAN o la Unión Europea. Y seguimos hablando de Europa, seguimos hablando de la necesidad que sienten muchos de sus socios para rearmarse y de lo serio que se toman todo lo que está sucediendo con Putin y con sus presuntos afanes imperialistas. De hecho, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho este lunes que el Reino Unido afronta una amenaza que es más grave, más inmediata y más impredecible que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Ha adelantado Starmer que los militares de su país avanzan hacia la preparación de un eventual conflicto armado. El primer ministro ha hecho esta advertencia en un discurso en Glasgow con motivo de la presentación de la revisión estratégica de defensa encargada a expertos por parte del gobierno y que tiene como objetivo precisamente hacer frente a crecientes amenazas como la nuclear o los ciberataques. Eva Villanueva. Londres arranca la semana con la presentación y puesta de largo de su revisión estratégica de defensa. Una hoja de ruta que debe apuntar a que el país debe invertir miles de millones de dólares para estar preparado para una guerra moderna. Como parte del refuerzo de la seguridad, el gobierno británico va a construir y fabricar hasta 12 nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear e invertirá 15.000 millones de libras en su programa de ojivas nucleares. El objetivo es claro: solicitar que las Fuerzas Armadas británicas pasen a un estado de preparación para el combate de guerra. En la revisión apuntan a que Rusia representa un peligro inmediato y acuciante, mientras que China representa un desafío complejo y persistente para los intereses británicos. El primer ministro Keir Starmer explicaba en la BBC que no hay que infravalorar la amenaza rusa. No podemos ignorar la amenaza que representa Rusia. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania hace poco más de 3 años. Esos tanques cruzando una frontera, algo que creo que ninguno de nosotros pensó que vería en su vida, la invasión de un país europeo. Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no está comprometida seriamente con la paz y debemos estar preparados.
En la fotografía, la revisión de Londres recoge a Irán y Corea del Norte como disruptores regionales y potencialmente hostiles al Reino Unido. Todo en un contexto en el que Europa busca su autonomía estratégica y en defensa, tras el giro dado por Washington bajo la administración Trump. En este marco, el primer ministro Keir Starmer ha reiterado que se van a cumplir todos los compromisos en defensa, pero no ha dado plazos sobre cuándo se alcanzará el 3% del PIB. Que quede absolutamente claro. Una fecha firme, un compromiso firme que cumpliremos. Porque he visto al anterior gobierno hacer promesas sobre esto o aquello sin un plan detrás. No voy a seguir ese camino. Por lo tanto, lo que puedes extraer de esto es que sí, ese 3%. Pero como primer ministro de un gobierno laborista, no voy a comprometerme con una fecha precisa hasta que esté completamente seguro de dónde saldrá exactamente el dinero y cómo podremos cumplir con ese compromiso. Porque no creo en la política de fantasía performativa y mucho menos en cuestiones de defensa y seguridad. Starmer ha querido señalar que el mundo ha cambiado y que estamos entrando en una nueva era en materia de defensa y seguridad. Seguimos hablando de Reino Unido, pero en torno a otro asunto, porque también se pronuncia por otra cuestión de ámbito internacional que afecta a España y a su responsabilidad, por cierto, todavía sin resolver, como administrador de la descolonización del Sáhara Occidental. Y es que el ministro británico de Exteriores, David Lammy, de visita en el país magrebí, ha asegurado que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es la base más creíble, más viable y más pragmática para resolver el conflicto sobre la excolonia española. El ministro marroquí, por su parte, ha destacado la importancia de la evolución de la postura del Reino Unido por varias cuestiones, entre ellas una muy clara, porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro, forma parte de ese grupo de presión internacional, el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, donde también está con Francia, con España, con Estados Unidos y con Rusia. Pero es que además Rabat se congratula porque 4 de los miembros de ese grupo apoyan el plan marroquí de autonomía para la excolonia española. Todo apunta a que se está trabajando muy bien desde Rabat porque consiguen los objetivos diplomáticos que persiguen. Parece que la suerte no sonríe en este caso, como lleva sin hacerlo durante décadas, a los saharauis. Cambiamos de nuevo de asunto, nos vamos hasta América, porque en México y por primera vez la población ha ido a las urnas para elegir a más de 2.600 jueces que integran los tribunales regionales de distrito y hasta la Corte Suprema, Pablo. Apenas han acudido a las urnas, eso sí, un 13% de los votantes en unas elecciones que han sido fruto de la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. De trampa. A Blanca le pongo... Para muchos, la escasez de votantes refleja lo contrario. Diferentes asociaciones han advertido de que estos comicios pueden provocar más corrupción en el sistema judicial. La ONG Defensors ha denunciado que más de 20 candidaturas son de alto riesgo, al estar vinculadas con sectas religiosas y casos de narcotráfico polémicos. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la abogada Silvia Delgado, quien llevó el caso del conocido narcotraficante El Chapo. La jurista ha estado en las calles de México pidiendo a los transeúntes que voten por ella. Mis colegas abogados me conocen y saben que soy una persona de conducta intachable. La lista también incluye otros perfiles como el de Leopoldo Chávez, quien estuvo preso casi 6 años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Sin embargo, Sheinbaum afirma que el proceso de elección de los candidatos ha sido libre. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. El conteo de votos todavía está en curso y se espera que los resultados oficiales se den a conocer el 15 de junio. Y ahora toca repasar las cabeceras internacionales en lo relativo a cómo afrontan las cuestiones más relevantes del ámbito geopolítico que les hemos contado hasta el momento. Un empeño que desarrolla cada día Pablo Giannone y así hay que reconocérselo. Comenzamos, Pablo, por RT, porque desde Russia Today destacan que la victoria presidencial del candidato euroescéptico polaco Karol Nawrocki es un duro revés para Kiev.
El medio ruso se hace eco de las palabras del victorioso candidato que dijo hace unos meses, afirmaba que se encontraba profundamente decepcionado con el presidente Zelensky. Navrovsky también manifestó que Ucrania no debería entrar en alianzas occidentales hasta que se solucionen los asuntos pendientes en relación con el genocidio de Volhynia, cometido contra la población polaca por nacionalistas ucranianos, dice el medio ruso, en 1943. Vamos hasta las Islas Británicas para hablar del mismo asunto, porque The Guardian dice que esta victoria marca un revés para el gobierno de Donald Tusk. El medio destaca expresiones de Navrovsky diciendo que salvará a Polonia. El rotativo recuerda que el resultado de la carrera tendrá enormes implicaciones para el futuro político del país, dada la capacidad del presidente para vetar la legislación del gobierno. Vamos con otro proceso electoral, en este caso alejado, en Extremo Oriente. Nos acercamos a las elecciones en Corea del Sur. Para The South China Morning Post, el país tendrá que elegir entre la defensa de Estados Unidos o comerciar con China. La verdad, un difícil equilibrio, Pablo. Este martes, los surcoreanos acuden a las urnas para elegir al sucesor del presidente destituido Yoon Suk Yeol y se espera ampliamente que el resultado de la victoria a Lee Jae-myung del centroizquierdista Partido Democrático de Corea. Esta posible victoria podría mermar la postura de Seúl hacia Taiwán, reducir el gasto en defensa que Washington solicita y con ello afectar a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. También encontramos de vuelta en Europa diferencias editoriales en los distintos medios del Reino Unido en torno a la política de defensa que esgrime Keir Starmer. The Telegraph dice que está en desorden. La semana pasada, John Healey, el secretario de Defensa, había dicho que no tenía ninguna duda de que el gobierno cumpliría el objetivo de alcanzar el gasto en defensa del 3% del PIB para 2034. Pero cuando se le pidió ayer, sin embargo, dijo que se trataba de solo una ambición. Mientras, desde The Guardian dicen que el Partido Laborista del primer ministro impulsa el keynesianismo militar para conseguir apoyo al gasto en defensa. Esta iniciativa del Partido Laboralista de aumentar la militarización es bastante polémica, con Keir Starmer ya recortando el presupuesto de ayuda en favor del gasto de defensa. Dice el medio británico que puede no ser una política bien recibida con entusiasmo por muchos de los principales partidarios del partido. Pero el gobierno, prosigue, quiere ganar apoyo para el cambio de pensamiento, argumentando que la inversión en defensa ayuda a crear empleos calificados, particularmente fuera de Londres, como en los castilleros de ciudades periféricas. Este keynesianismo militar, prosigue The Guardian, ha quedado subrayado el pasado domingo cuando los ministros anunciaron planes para construir 6 nuevas fábricas de municiones, que con el tiempo crearían 1.000 puestos de trabajo y apoyarían a otros 800. No son las únicas inversiones de Starmer para alcanzar ese 3% de cara a 2034. The Times informa de que Gran Bretaña construirá una docena de submarinos nucleares mientras sus fuerzas se preparan para la guerra. Y también ha anunciado, dice el medio, 15.000 millones de libras para el programa de armas nucleares de Reino Unido. Se trata, dice este rotativo, de una importante revisión de la defensa que supone la preparación para la guerra. Seguimos con tambores de guerra, pero en este caso mucho más exóticos, mucho más alejados, pero quizá todavía más graves, porque Al Jazeera nos cuenta que China advierte a Estados Unidos de que no juegue con fuego. ¿Y a qué se refiere? A Taiwán. Beijing ha dicho que Estados Unidos está promoviendo una mentalidad de guerra fría después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya calificado a China de amenaza para la región. Además, también ha acusado al gigante asiático de estar preparando una acción militar para cambiar el equilibrio de poder en Asia. No destaca, eso sí, también destaca el ensayo de una posible invasión de Taiwán. Y terminamos porque se inician conversaciones en Estambul, se lo hemos contado, entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, y queremos saber cómo lo afronta China. Pues The South China Morning Post mira hacia Washington, donde se podría aprobar próximamente un proyecto de ley de sanciones contra Moscú, Pablo. El rotativo chino se pregunta si finalmente Trump castigará a Putin con esta nueva medida conocida como mano dura contra Rusia. Para Pekín no solo pone a prueba la postura de Trump, sino también la estabilidad de los mercados petroleros. Lo cierto es que de momento la decisión viene impulsada por el senador Lindsey Graham, quien, dice The South China Morning Post, visitó Kiev la semana pasada e indicó que estaba cansado de esperar a que Trump cambie de postura. Su propuesta intensificará las ya asfixiantes sanciones contra Rusia, incluyendo la imposición de un arancel del 500% a las importaciones de países que compran productos petrolíferos y uranio rusos.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La Fundación Real Madrid celebra su gran partido por la solidaridad, un pase para la esperanza. Más que un encuentro entre leyendas, es un símbolo de compromiso con los jóvenes en situación vulnerable. Junto a la Comunidad de Madrid, la Fundación Real Madrid lanzará un programa para apoyar a chicos y chicas desde los 16 años con formación, empleo y herramientas para su futuro. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que si España tuviera que mencionar quién es su rival o su enemigo, tampoco hay que tener miedo a decir estos términos. Cuando hablamos de estrategia de seguridad nacional, cuando hablamos de rivalidad geopolítica, sin duda el que aparecería en primer lugar sería Marruecos, un Marruecos que, por cierto, parece que está haciendo muy bien las cosas en lo diplomático. No solo consiguió en su momento que el gobierno español cambiara su criterio respecto de sus planes en el Sáhara, lo ha conseguido recientemente incluso de Reino Unido y cada vez tiene más apoyos internacionales. Por eso nos interesa saber lo que sucede dentro de Marruecos, que recordemos, aunque tenga votaciones, etcétera, sigue siendo una monarquía absoluta, una monarquía que tiene al frente a un rey con problemas de salud y que tiene un heredero joven que se conoce poco, al menos en general aquí en España, y por eso hemos decidido llamar a Ignacio Zembrero, periodista especializado en Marruecos y en el Magreb, para que nos aclare algunas dudas al respecto. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Marruecos lo estaba perfilando al comienzo, pues es una potencia regional en ascenso, lo está haciendo bien en la parte diplomática. Y yo te pregunto, ¿cómo se enmarca la figura de Moulay Hassan en este contexto de relevancia geopolítica del reino alauí? Bueno, se enmarca con que es el heredero y como su padre tiene problemas de salud, da la impresión, pero quizás nos equivoquemos, da la impresión de que no tardará mucho en acceder al trono. Para hacerlo, desde luego, si lo hace en los próximos años, será un rey muy joven, más joven aún que su padre cuando accedió al trono en 1999. Y aunque podemos especular o conocer algo de su vida, de todas formas es a día de hoy para los marroquíes y incluso para aquellos que seguimos Marruecos de cerca, es un gran desconocido. Sabemos, Ignacio, que sus padres están divorciados, que se hizo una suerte de vacío, por lo menos de presencia pública, hacia el Ala Salma. Y yo te pregunto, no sé hasta qué tipo se sabe la influencia que pueda tener la madre en la composición, en las dinámicas de poder de un palacio real que estuviera dirigido por Moulay Hassan. Y el divorcio se produjo en la primavera de 2018. El Palacio Real decidió darlo a conocer a través de una exclusiva que regaló a la revista española Hola, aunque años después, a través de un comunicado conjunto del rey y de la princesa Ala Salma, de su ex esposa, quedó confirmada ese divorcio, pero tardó tiempo en confirmarlo el Palacio Real.
Y efectivamente el príncipe ha vivido siempre con su madre, el príncipe heredero, ha vivido con su madre, con Lala Salma, la ha visto estar marginada, la ha visto estar sometida a vigilancia y tener sus movimientos y sus desplazamientos coartados, y yo creo que la ha visto sufrir, en resumen, y eso hace que estén los dos muy, muy unidos, madre e hijo. No tenemos la menor duda sobre ese grado de vinculación, de empatía entre los dos, de cariño, de ternura, y si tuviéramos alguna duda basta con ver unas fotos que salieron a la luz el verano pasado, en la que se veía a la madre y al hijo probablemente unas fotos hechas por un paparazzi, no eran unas fotos que tenían nada de oficiales, en las que se veía a la madre y al hijo en una playa de Mykonos, en la isla griega, suelen ir de vacaciones a Grecia, a Lala Salma le gusta mucho Grecia, y se les veía a los dos con unas miradas, él estaba en bañador, la madre llevaba una toalla, y se miraban mutuamente, y se veía una enorme mirada de complicidad entre los dos. Yo creo que esas fotos son absolutamente reveladoras de la estrechísima relación que hay entre la madre y el hijo. Con esa estrechísima relación, Ignacio, parece previsible que si llega al poder, cuando llegue al poder, va a haber una ruptura, ¿no?, respecto de las estructuras de poder que ha tejido Mohamed VI, ¿no?, los colaboradores más cercanos, porque supongo que querrá romper con ellos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el hijo, pero nos podemos también equivocar, el hijo, su intención es un poco ir prescindiendo el día en que llega al trono de los más estrechos colaboradores de su padre, aquellos que han contribuido en su día a hacer sufrir a su madre, a marginarla, a aquellos que la han tenido vigilada. La pregunta siguiente es en quién se va a apoyar entonces el nuevo rey, Hassan III, para gobernar, si prescinde de los colaboradores. Evidentemente él tiene compañeros de clase en las universidades en las que estudia, pero yo creo que son todos ellos también muy jóvenes e inexperimentados como para poder asesorarles. Alguno de ellos, desde luego, se irá con él a trabajar al Palacio Real, pero le hace falta gente con más peso, con más experiencia. Lo que sí podemos decir es que su madre, sin lugar a dudas, ejercerá una gran influencia sobre Mulay Hassan cuando se convierta en Hassan III, cuando pase de ser príncipe a rey, y la madre no es una analfabeta, ni muchísimo menos. Es una madre joven, de 40 y tantos años, que además se formó en la Escuela de Ingenieros de Mohamedía, que es sin lugar a dudas la mejor escuela de ingenieros de Marruecos, hizo una ingeniería en telecomunicaciones y por tanto es una mujer, en fin, preparada, con conocimientos, y que desde entonces, desde que salió de la escuela, pues la ha ido leyendo y está al corriente de lo que pasa. Hablabas de preparación, Ignacio. Sabemos que en Marruecos la figura del monarca no es como en una monarquía europea. Es el jefe del Estado, es el director de los ejércitos, pero de verdad, y es la máxima autoridad religiosa. ¿Está preparado Mulay Hassan para un rol tan complejo y con tantas responsabilidades? Sí, primero déjame recordar que Marruecos modificó o aprobó una nueva constitución en 2011 en el marco de la primavera árabe, pero es una constitución que, aunque hace algunos pequeños retoques, sigue colocando en manos del rey todo o casi todo el poder ejecutivo y también, lo has dicho ahora, el poder religioso. Es decir, el rey es el comendador de los creyentes. Eso quiere decir que es el jefe espiritual de los musulmanes marroquíes, en definitiva, prácticamente de todos los marroquíes. Y el joven príncipe heredero pues está estudiando en gobernanza en una universidad público-privada marroquí. La universidad es privada, pero está básicamente financiada por la OCP, el Office Egyptien de Phosphate, que es la principal empresa pública marroquí. Y no sabemos muy bien cómo le van los estudios, no nos dan información sobre los estudios. Lo que sí llama la atención, de todas formas, es que son dos cosas que yo creo que son un pequeño hándicap para cuando llegue al trono. La primera de ellas, no ha vivido en ningún momento en el extranjero, no ha pasado por una universidad extranjera, no ha estado, qué sé yo, en un gabinete en el extranjero. Su padre sí lo estuvo, Mohamed VI,
primero estuvo un tiempo, hizo un doctorado incluso en la Universidad de Niza, en Francia, y también estuvo un tiempo también en el que es ahí donde yo le vi por primera vez, en el gabinete de Jacques Delors a finales de los 80 en la Comisión Europea en Bruselas. Yo no sé si esas estancias le fueron muy útiles, pero por lo menos estuvo un tiempo fuera. Nada parecido ha sucedido con Moulay Hassan. Cuando se hacía la pregunta a las autoridades marroquíes de por qué el joven no se formaba en parte fuera del país, la respuesta era casi siempre la misma: no, bueno, pero se ha producido la pandemia, no se podía viajar, etcétera, etcétera. Hace tiempo ya que la pandemia acabó y sigue sin viajar. Y segundo, ha tenido un escaso papel de representación de su padre. Es verdad que en algunas ocasiones ha atendido a personalidades extranjeras que pasaban por Marruecos y el padre no estaba en Marruecos. La última gran personalidad fue el presidente de China, Xi Jinping, pero la verdad es que ha tenido un escaso papel de sustitución o de representación de su padre, y la Casa Real tampoco le ha aprovechado para, darle a conocer ante el pueblo marroquí, ante la opinión pública marroquí. Puedo poner varios ejemplos, pero para mí el más llamativo con diferencia es cuando se produce el gran terremoto de Atlas en septiembre de 2023, con unos 3.000 muertos, que afecta a la ciudad de Marrakech, pero sobre todo afecta a pequeños pueblos del Atlas, que es ahí donde las construcciones de adobe, etcétera, se derrumban y hay más muertos. Podía haber efectuado una gira por toda esa zona, podía haber abrazado a la gente, podía haber repartido ayuda humanitaria. En ningún momento la Casa Real le mandó a hacer esa gira, que sí la hizo tarde, pero la hizo el primer ministro Ahnous. Yo creo que ahí desde la perspectiva de la Casa Real se desperdició una gran oportunidad. Ignacio, para terminar, sé que te pido un imposible por esta opacidad de la que estamos hablando, pero queremos orientarnos. Cuando acceda al trono, ¿qué crees tú que podemos tener? ¿Continuidad, ruptura y, sobre todo, respecto de España? Yo creo que vamos a tener básicamente continuidad, quizás con algunos matices. Marruecos, vamos a vivir una etapa de sosiego con Marruecos, yo creo, hasta la celebración, como mínimo hasta la celebración del Mundial. El presidente del gobierno español ha contratado una especie de póliza de seguros con Marruecos al incorporar a Marruecos al Mundial. Hay una enorme ilusión en Marruecos en acoger una parte del Mundial, en unos cuantos partidos en sus grandes estadios, una ilusión que va desde la calle, desde la gente más humilde hasta el propio rey, y yo creo que se van a volcar en esto y por tanto no va a haber roces ni problemas importantes con España. El objetivo de Marruecos es, además, no sé si lo conseguirá, es que la final del Mundial se celebre en el nuevo estadio de Casablanca, que va a ser el más grande del mundo cuando esté terminado, con un aforo de 115.000 espectadores. Es más que el de Corea del Norte todavía, que tiene 110.000. Y después, una vez que pase el Mundial, pues yo creo que Marruecos seguirá adelante con sus reivindicaciones con relación a España, seguirá adelante con más insistencia. Hay básicamente tres reivindicaciones. La primera es que España le transfiera el control del espacio aéreo, de los vuelos civiles en el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que este control se sigue efectuando desde Las Palmas. La segunda es que España haga lo mismo que ha hecho Francia, lo que hizo Trump durante su primer mandato como presidente, es decir, reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A día de hoy, lo que hizo el presidente del gobierno es apoyar la solución de autonomía que propugna el rey de Marruecos, pero no ha llegado a reconocer la soberanía. Y la tercera, evidentemente, es Ceuta y Melilla y los Peñones. Eso es la tercera, digamos, reivindicación con relación a España. Algunos mencionan las Canarias. En absoluto, yo no creo que Marruecos tenga la menor aspiración sobre las Canarias, aunque es verdad que en algunos despachos marroquíes podemos ver un mapa de Marruecos que abarca el archipiélago, pero ahora hablando en serio, no creo que ninguno de ellos sueñe con que algún día las Canarias sean marroquíes. Más extenso y más intenso imposible. Ignacio Cebrero, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, hemos aprendido mucho. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo a vosotros.
Sabemos que el foco para Rusia, no se le puede escapar a nadie ahora mismo, es Ucrania, pero también sabemos que en los discursos de Vladimir Putin hay muchas alusiones a otros países que en su momento fueron parte de la Unión Soviética, especialmente menciona a Lituania. Los países bálticos están ahí y son piezas más sencillas en principio que Ucrania. Y si a eso añades que el deshielo del Ártico pues puede generar verdaderas herramientas tanto geoestratégicas en lo militar como geoeconómicas en las rutas logísticas, pues se entiende que cada vez tenga más presencia y más iniciativas Rusia en torno al mar Báltico. De hecho, hace nada iniciaba amplios ejercicios navales en el Báltico, 20 buques de guerra, miles de soldados. Queremos saber qué hay detrás de todo esto. Para eso nadie mejor que Diego Cánovas, capitán de corbeta de la Armada en la Reserva y profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Diego, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, un placer como siempre. Un saludo muy cordial a ti y a la audiencia desde Cádiz. Es un gusto hablar contigo y aunque no sé si igual te tengo un poco de envidia por eso que me has dicho lo último, lo de Cádiz me ha parecido fatal, que no hay comparación entre estar en Madrid aquí con este calor y tener ahí el mar, pero vamos a ir a lo nuestro, al mar, pero por otro lado. Muy bien. Objetivo principal de estas maniobras en un momento de tensiones cada vez más crecientes por el conflicto de Ucrania, por el rearme de toda Europa. ¿Qué sentido tienen estas maniobras? Pues el sentido es totalmente lógico y siempre en el análisis nos tendremos que poner en el lugar de Rusia. En primer lugar, estas maniobras se han publicado perfectamente a través del Navarea 1, el coordinador Navarea 1. El mundo está subdividido en zonas para los avisos a los navegantes, ¿no? España es responsable del Navarea 3, que es el mar Mediterráneo y el mar Negro. Y en aquella zona del Báltico hay una subárea que es responsabilidad de Suecia. Bueno, esto ha sido publicado, no es ningún problema y en principio acaban el día 10 de junio. También hay maniobras multinacionales publicadas, ¿no?, de países occidentales. Bien, evidentemente el Báltico es la salida al mar de Rusia, es un eje estratégico geográfico de primerísimo orden, es capital. Y por tanto no es de extrañar que el asegurar, digamos, la libertad de navegación, que es un principio del régimen de los océanos, de todos los barcos que van o vienen de Primorsk, de San Petersburgo, es esencial para Rusia. Ahora mismo, y por tanto, la exportación se produce vía marítima, se produce a través del mar Báltico, del Golfo Oriental de Finlandia. Y después de los últimos acontecimientos, con los intentos de divertir, como se dice en la jerga naval, ¿no?, de divertir algunos barcos sospechosos de no tener bandera, pero y de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos y el Reino Unido, pues por parte de la Marina de Estonia, ha provocado quizás un pequeño incremento, cuando ahí ya, siempre la situación ha estado caliente, pero un pequeño incremento en la respuesta de Rusia, incluso con el lanzamiento de un scramble de un MiG, ¿no? Concretamente cuando el intento de divertir al Jaguar, ¿no?, a un barco mercante que se dirigía a Primorsk. Claro, porque te he comenzado preguntando, Diego, por las maniobras, pero el siguiente paso era el que tú has avanzado, ¿no? El ministro de Defensa finlandés incluso advierte de esa presencia cada vez mayor, por ejemplo, protegiendo a lo que aquí conocemos como la flota fantasma, ¿no?, la flota oscura rusa en esa zona. Eso es otro paso, ¿no? Porque eso ya no son las maniobras anunciadas en las que todos convivimos, porque todos realizamos maniobras y las anunciamos. Esto ya a mí me da la sensación, desmiénteme si no es así, de que es un pequeño paso hacia otra situación. Bueno, las maniobras, Rafa, se pueden utilizar para preposicionar unidades. Eso lo hemos visto en Ucrania y es algo muy antiguo, ¿no? Se declaran maniobras masivas y lo que haces es preposicionar unidades. Pero en el caso del ámbito marítimo aquí podemos considerar dos tipos de escolta o patrulla. Cuando hablan los medios de comunicación de escolta, la gente
bueno, se imagina un barco de guerra que mantiene una escolta cercana a un buque mercante. Eso no sería eficiente por el uso de unidades, ¿no? Porque el tráfico es bastante grande y entonces tendrías que tener muchas unidades yendo hacia un sitio y hacia otro. Bueno, aquí fácilmente podemos prever un sistema de cuadrícula con patrullas estáticas, geográficas, a lo largo de toda la derrota y, por supuesto, fuera del mar territorial de los estados ribereños, y hacer un sistema de patrulla por zonas estáticas, como digo, donde los barcos que van en demanda de primos, los barcos de lo que se conoce como la flota fantasma, que yo no me gusta mucho la expresión, ¿no? Porque al final se adapta a las dinámicas del mercado del transporte marítimo, no tiene más, ¿no? O sea que las sanciones no es algo obligatorio, ¿no? No hay un régimen de sanciones mundial, es algunos países y algunas organizaciones los que las han impuesto, pero China no está sujeta a las sanciones, ni tiene por qué estarlo, ¿no? Ahora mismo, Rafa, en la plataforma de inteligencia con la que trabajamos nosotros, Mare Ris, podemos ver que las banderas de los barcos que hay mercantes, ¿no?, que hay en primors o en demanda de primor, son principalmente banderas de conveniencia. Es lo que algún querido colega llamaría como la flota fantasma, ¿no? Son banderas de Liberia, Djibouti, Palau. Pues esas banderas, esos barcos, evidentemente están están metidos en el comercio marítimo ruso, que perdió su potentísima flota mercante con el colapso de la Unión Soviética y que ahora pues pretende replicar la Shipping Act de Donald Trump con la misma finalidad, es decir, que Rusia cuente con una flota mercante poderosa propia. Claro. ¿No? Que bueno, pues la perdió y se vio perfectamente incluso al comienzo del conflicto en Siria, ¿no? Que echó de menos esa flota mercante soviética que veíamos los que ya peinamos canas antes del 89, ¿no?, en la mar. Un asesor del gobierno ruso, Nikolai Patrushev, denunciaba que los países occidentales están buscando herramientas, incluso preparando legislación para poder inspeccionar buques vinculados a intereses rusos en esas aguas internacionales, para restringir su paso por estrechos estratégicos. Eso, si se lleva a cabo, Diego, ¿podría ser considerado por Rusia como un acto de piratería de facto? Porque eso supongo que tendría consecuencias, si es así, en una escalada tanto retórica como práctica, como operativa, ¿no? El uso del término piratería está muy extendido, sobre todo con finalidad política, cuando la piratería tiene estrictamente finalidad privada. O sea, la piratería no puede ser ejercida con una finalidad pública, sino por una finalidad privada. Eso está en el artículo 101 de la CONMEBAR, pero, sin embargo, vemos cada vez un uso más laxo, ¿no?, a este respecto. Los barcos de guerra tienen el derecho de visita, o sea que pueden abordar un barco mercante en determinados casos, pero siempre asumiendo la responsabilidad de los errores que se puedan cometer. El caso, y por supuesto lo podrían hacer, pero evidentemente un sistema de revisión y abordaje supone que se interrumpiría evidentemente el comercio y la navegación en esta zona que estamos hablando. Lo intentó Estonia. Estonia no tiene capacidad para hacer abordajes, para hacer una visita, digamos, ¿no?, con un barco que al parecer no tenía bandera. Es una de las razones por las cuales la CONMEBAR pues autoriza la visita de un barco para hacer una verificación de bandera, pero solamente verificación de bandera, o sea, nada que ver con la carga. Si uno va y hace una verificación de bandera, es verificación de bandera. Pero Estonia no tiene capacidad para hacerlo, ni siquiera por método de fast rope con helicóptero o tampoco desde una embarcación de poco porte, como es la de la Marina Estonia. Bueno, pues si esto es lo que intentan las repúblicas bálticas, desde mi punto de vista, o parece que caminamos hacia la propuesta de replicar la policía aérea del Báltico en el ámbito marítimo. Lo cual sería bastante grave, ¿no? Porque la policía aérea se trata de patrullas para ver las violaciones del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Rusa, pero aquí estamos hablando de libertad de navegación, estamos hablando de barcos mercantes. Y eso sería
ciertamente una escalada que Rusia no va a permitir. De ahí que podamos esperarnos un sistema de patrulla estática, por lo menos, de manera que se proteja el barco mercante de interés estratégico para la Federación Rusa. Al final está claro que ese incremento de la presencia militar rusa en el Báltico, combinado también con la expansión de la OTAN con Finlandia y con Suecia, está reconfigurando un poquito los equilibrios de una zona muy tensa. La verdad es que con tu última respuesta me ha quedado claro lo que opinas, las diferencias entre lo aéreo y lo marítimo, el componente de comercio que hay en este caso, pero te pido que reflexiones con nosotros para terminar sobre los peligros que tiene este incremento de las acciones por parte de esos bálticos, que yo creo que temen ser los siguientes en la lista, aunque esto no está relacionado directamente, pero de las aspiraciones de Putin. Entonces, bueno, pues quizá por eso meten presión, no lo sé. Mi opinión es que tenemos, evidentemente, la inseguridad, Rafa, es una percepción. Uno percibe el peligro. Y quizás no sea real, pero lo percibe. Y si lo percibe es como existiera. Mi opinión es que Rusia en el corto plazo no va a hacer nada contra las repúblicas bálticas. ¿Por qué? Pues porque están afectadas por el artículo 5 del Tratado de Washington, que no es el caso de Ucrania. Entonces, en este caso no creo, y bueno, evidentemente yo creo que Rusia hasta ahora está demostrando varias cosas. Una, la capacidad de resiliencia, innegable, ¿no? Y dos, el liderazgo fuerte de Putin, eso es así. Y también que resulta que tiene cierta templanza o que controla bien las escaladas, ¿no? Con Occidente. No tanto con Ucrania, pero es que está en guerra con Ucrania, pero con Occidente sí que controla bastante, está bastante atemperado. Por tanto, yo creo que también hay que bajar un poco el tono de las repúblicas bálticas. Ahora tenemos pues la alta representante, ¿no?, que es Kallas, que es una señora de las repúblicas bálticas, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea y la jefa del EAS, del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que ha venido a calentar incluso más. Pero claro, es evidente que la percepción de una persona de las repúblicas bálticas es distinta. Yo creo que no debemos de esperar que se rompan hostilidades en el Báltico. Sí que tenemos que esperar roces, situaciones, quejas diplomáticas. Pero no creo que debemos de esperar una ruptura ahí, una rotura de hostilidades, ¿no?, abierta. ¿No? Pues no le interesa nada, ni le interesa a los rusos ni... Con esa reflexión nos vamos a quedar. Diego Cánovas, profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Un placer aprender contigo del mar y entender en qué punto estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en la edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.